Bueno, muchachos, buenas noches. Johnny, Felipe, buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Muchachos, Buenas noches. ¿han tenido, han visto la plataforma, el Cisco? ¿Han visto las notas? No, profe, todavía yo no he visto la nota. ¿Sí has entrado al Cisco a mirar la nota o todavía no Sí, sí, lo... señor. ¿Felipe sí la vio? Sí, señor, yo ya la vi. Ok, Felipe, ¿estás de acuerdo con la nota, Felipe? Sí, señor. Ok, Johnny, Sí, profe, tranquilo. ¿sí vio la nota? Sí, profe, en el CISCOP. ¿Seguro? ¿No dijo por qué no la había visto? No, sí, ya, es que no me había cargado. Ah, ok. Ok, muchachos, vamos a, mientras los demás compañeros se van ubicando, ustedes ya contestaron la encuesta que yo les envié, que me están pidiendo que deben de contestarla si no la han contestado y enviarme una evidencia para yo poder enviar a Ricardo. ¿Sí la Sí, contestaron? profe, esa yo ya se la envié al profe Ricardo. Sí, señor. Ah, ok, muchachos, muchas ¿La gracias. de los Igual. profesores? Sí, una encuesta que no sé, porque esa es para ustedes. Entonces no sé a qué se refiere esa encuesta. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, les agradezco, muchachos, y vamos a empezar la clase. Y vamos a ver quién más se integra a la clase, porque algunos han tenido muchos problemas de conexión, como el caso de este muchacho Cuervo, que ha tenido problemas de conexión, pero igual eh, dijo que para hoy sí iba a participar de la clase, pero todavía están demorados. Creo que antes de esta clase tienen otra clase, creo yo. Por eso siempre ingresan un poquito tarde. Johnny, ¿usted me recuerda y Felipe que vimos la semana pasada? Profe, yo la clase pasada no pude estar. Ok, Felipe, ¿te acuerdas? Lo de montajes de menú, algo sobre los buffets, cómo se... Sobre los buffets, ¿cierto? Sí, señor. Las entradas. Y, y el menú diario, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces vamos a ver dos documentos que tienen que ver lo que es el menú a la carta o a la minuta y lo que es un tema bastante interesante, que es el menú con pacientes hospitalarios. Igualmente, pues vamos a desarrollar lo que es un menú cíclico y mirar otros factores de menús correspondientes a personas de edad, a personas geriátricas, a deportistas extremos, a personas, mujeres en embarazo y para niños, como complemento de lo que es el diseño de un menú. Igualmente, pues vamos todo esto para poderle dar cabida la semana entrante ya a lo que es el montaje de platos, teniendo en cuenta muchas características, teniendo en cuenta lo que son las reglas internacionales para montaje de platos, como es la web, que es la unidad, el equilibrio, el punto focal, el flujo, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta lo que es la geometría, la simetría, la planimetría de un plato, como también la técnica del color, lo que es la difuminación del color de forma ascendente, de forma descendente, teniendo en cuenta la geometría del plato, cómo se montan las salsas, cómo se decoran los platos, etcétera, etcétera. Pero para poder llegar allá tenemos que definir los conceptos que nos faltan, que es cómo es una minuta, cómo es un menú a la minuta o menú a la carta, cómo son las dietas hospitalarias y las dietas especiales, ya sea para geriátricos, para niños, eh, mujeres en estado de gestación o para deportistas extremos. Entonces, les voy a compartir un primer documento.
Ok, ¿sí lo están viendo en la pantalla, muchachos? Sí, señor. Ok, en un comienzo vamos a ver lo que es el servicio de alimentos en las industrias, tanto en los colegios como en las universidades, en las escuelas. Tenemos que estas empresas de alimentos, unas son tercerizadas, o sea, son por fuera del colegio o de la institución universitaria, preparan los alimentos de forma industrial en sus empresas y las llevan, las distribuyen a los diferentes sitios o entes educativos. Por eso se conoce como la compañía misma la que los produce y los lleva a estos sitios. Eh, Igualmente, las empresas industriales ofrecen variedad de productos, variedad de menús, teniendo en cuenta si es un comedor para empleados, si es un restaurante para personal de oficina o si es para directores y visitantes. Entonces, estas industrias preparan estos menús dependiendo del grado, de, el grado o la profesión o el cargo que tengan estas personas dentro de la empresa. Eh, en los restaurantes, obviamente, eh, los alimentos varían de acuerdo al tamaño, al estilo, al precio, a la temática y de acuerdo a la tendencia que maneje el restaurante. Digamos que dentro de estas temáticas puede estar la comida mediterránea, la comida italiana, la vegetariana, la vegana, etcétera, etcétera. Son restaurantes especializados. Digamos que los restaurantes pueden proporcionar un menú con opciones fijas, como el menú diario, un menú con opciones libres, como es el menú a la carta o a la minuta, y también una comida del día, o como nosotros lo llamamos, la especialidad del chef. Dentro de estos alimentos industriales está lo que se llama el servicio de catering o catering, que es el servicio de alimentos que se sirven en los aviones, los alimentos que se sirven en los cruceros, los alimentos que se sirven en autobuses y los alimentos que se sirven en los ferrocarriles o en los trenes balas que existen en el Japón, en la China, en Europa. Igualmente, debemos de tener en cuenta que los alimentos de catering son alimentos que tienen una exigencia en la calidad, igual maneja unos precios de acuerdo a la empresa, se puede decir que precios justos, equitativos, y que son, digamos, alimentos que tienen mucho control sanitario. Uno de los objetivos para lograr un servicio de alimentación a nivel industrial es que se debe tener en cuenta una planeación de menú, una planeación de compras, una recepción de materia prima, se debe tener un almacén, un área de producción, un servicio de comedor, un lavado de equipos, utensilios y elementos y un control de calidad o un control del proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, Sí, en el sí, Johnny. servicio, por ejemplo, en el alimento de los militares o de los astronautas, ¿eso es una comida especial o...? Eso es una, digamos que la comida de astronautas y la comida militar son comidas codificadas, son comidas especializadas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la comida para los astronautas son comidas liofilizadas que tienen un tratamiento bastante largo y son comidas que son comidas que son envasadas
envasadas en utensilios que son trabajados por la NASA y ellos son antigravedad, digamos que los envases conservan la temperatura, si digamos son unos frijoles envasados, estos son conservados en temperaturas de 37 grados, 38 grados, y que el envase aguanta y sostiene esa temperatura por el tiempo que esté determinado el producto. Igualmente es la comida de los militares. La comida de los militares también tienen unos envasados en utensilios de alta complejidad. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que, digamos que esta comida se hace a nivel industrial. ¿Sí? ¿Claro? Ah, vale, ¿Claro, profe. Johnny? Sí, sí, profe, gracias. Ok. Entonces, tenemos que en la planeación de un menú se debe tener en cuenta primero, o se debe planear primero qué es lo que se va a preparar. Eso es lo primero que se debe tener en una planeación. ¿Qué productos se van a preparar o qué platos se van a preparar? Existen tres tipos principales de menú, que es uno a la carta, el otro es el menú del día o lo que uno conoce como menú ejecutivo y el otro es el menú cíclico. Cuando nosotros hablamos de un menú cíclico, estamos hablando de un menú que rota cada 15 días o cada mes. Estos menús cíclicos son los que se manejan en los hospitales y se manejan en los colegios. Son menús que cambian cada 15 días. Hay que rotar los platos, hay que rotar las proteínas, hay que rotar los vegetales. Por eso se llaman menús cíclicos. ¿Cuáles son las características del menú a la carta? Las características del menú a la carta tenemos que se debe hacer un análisis del mercado primero, qué productos son de temporada, qué productos están, digamos, a bajo costo y qué productos están, digamos, en mayor proporción en el mercado. Esto hace que de pronto los costos nos salgan más económicos. Igualmente, una de las características del menú de la carta es que tiene una variedad de platos. Podemos en una carta podemos tener platos del día, ejecutivos, podemos tener platos, digamos, que son recomendados por el chef y otros platos que pueden ser a la minuta o platos especiales. Eh, También hay que tener en cuenta que una de las características es que dentro de una carta, cada plato es vendido de una forma diferente y a un precio diferente. Igualmente, que los platos tienen como característica que estos son preparados de acuerdo a las características gastronómicas del sitio. Digamos que si mi temática es comida italiana, pues entonces los platos son confeccionados de acuerdo a las técnicas italianas. Igualmente hay unos platos que se preparan de acuerdo a la petición del cliente, que son los que se conocen como platos a la minuta. Y por último, que cada plato pues tiene un tiempo de preparación y que este tiempo de preparación no puede ser llevado al máximo porque entonces se dañarían los productos del menú. Esa sería la primera diapositiva o primer documento. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, muchachos? No, no, señor. Ok. Ahora vamos a ver lo que es las dietas hospitalarias. Debemos de tener en cuenta que en las dietas hospitalarias hay unos conceptos como son la nutrición del paciente crítico. ¿Qué es el paciente crítico? Pues es esa persona que está en la unidad de cuidados intensivos
está en la sala de urgencias o está en la sala de unidad renal, las personas que sufren de los riñones, o están en salas de cirugía. Entonces, estos se consideran pacientes críticos. Igualmente, hay que tener claridad que la dieta para estos pacientes, tanto de observación como de urgencias, como pacientes críticos, es diferente, tienen una codificación diferente y aparte de ello, pues, de acuerdo a la sintomatología, la patología del paciente, la preparación de la comida es diferente. ¿Por qué se manejan dietas especializadas? Porque la mayoría de los pacientes sufren de desnutrición, digamos que tienen alguna descomposición corporal, digamos, tienen hipermetabolismos, pérdidas de proteínas, están perdiendo muchas defensas, por eso se consideran pacientes críticos. Ahora, ¿qué es la nutrición enteral? Cuando hablamos de nutrición enteral, pues es la nutrición que se introduce al organismo por medio de una sonda. Esa sonda se llama sonda nasogástrica. ¿Por qué se alimenta un paciente por esta situación? Muchas veces se alimentan porque la persona tiene problemas en la boca, tiene problemas en la garganta, ya sea porque tengan cáncer, porque sufrieron de alguna quemadura por humo, etcétera, etcétera. Entonces, como no pueden deglutir, se les introduce una sonda por la nariz y por ahí se alimentan. Esta alimentación se llama alimentación enteral, que es procesada por una enfermera jefe, pero muchos chefs de hospitales también se les encomienda preparar estos alimentos. Lo único que hace la enfermera es empacarla en unas bolsas especiales para poderla introducir una manguera y luego anexarla al organismo del paciente. Esto se considera como una nutrición enteral. Igualmente, pues, es como un licuado que se prepara donde se extraen las proteínas, las vitaminas, los minerales, las grasas de los alimentos y se mezclan con unas soluciones, unas sustancias, se mezclan con unas sustancias que permiten que la persona pueda alimentarse de una manera saludable, tranquila, sin perder ningún nutriente, ninguna alimentación sana. Luego tenemos la nutrición parenteral, es igual a la nutrición enteral, donde el paciente se alimenta por una bolsa, pero esta nutrición parenteral no va por la nariz, sino que va por un catéter. Ese catéter lo pueden colocar debajo de la clavícula, lo pueden colocar en un brazo, lo pueden colocar en el estómago, en una pierna. Se le insertan unas mangueras a la persona, a una arteria, a una vena, y por ahí se alimentan. Normalmente estas personas se alimentan de esta forma porque tienen problemas a nivel gástrico, ya sea problemas de estómago, sean problemas de intestino delgado, intestino grueso, que no pueden absorber las proteínas, no pueden absorber los nutrientes. Entonces lo que se hace es hacer una hidrólisis de estos nutrientes y se mezclan con unas sustancias y estos van directamente a las arterias, a las venas, pues para hacer el proceso de metabolismo. Y de esta forma es que se alimentan a esta clase de pacientes. ¿Cuáles son estas clases de pacientes? Muchas veces son pacientes terminales de cáncer, pacientes terminales de VIH o SIDA, o pacientes que han sufrido, digamos, que problemas de hemorragias cerebrales como la trombosis, etcétera, etcétera. Entonces la nutrición se hace basada en unas mangueras por unos catéteres que van unidos a la arteria o a la vena. Igualmente, pues, ¿cuáles son los accesos vasculares para la nutrición parenteral? Pues tenemos la vena periférica central, tenemos el acceso venoso subclavio. La vena periférica central es la misma que nosotros conocemos como yugular.
El acceso venoso subclavio es el que queda debajo de la clavícula, y esto lo hace un médico, y de una forma muy pulcra, muy inocua, lo que permite que no haya ninguna infección en la herida. Entonces tenemos que los servicios de alimentos en un hospital, esto se refiere a dietas codificadas. Dentro de esas dietas codificadas tenemos lo que son las dietas para personas hipertensas, dietas para personas diabéticas, dietas para personas coronarias o personas que sufren de cáncer. Están las dietas para las personas en coma, están las dietas para las personas renales, etcétera, etcétera. Estas son dietas codificadas que tienen una connotación especial, porque digamos, dentro de esas dietas codificadas se puede hablar de personas que son hipercalcémicas, que son personas que son hipercalóricas, hiperproteicas, o sea, que necesitan más proteína o menos proteína, que necesitan más azúcar, menos azúcar, que necesitan más calcio, menos calcio, que necesitan menos magnesio, más magnesio, menos yodo, más yodo, etcétera, etcétera. Por eso se llaman dietas codificadas, porque de acuerdo a las necesidades del paciente, así mismo se alimenta. Una de las ideas mías es que todos los profesionales de la gastronomía o todos los estudiantes de gastronomía pudieran hacer las prácticas. Sus primeras prácticas deberían de hacerlas en un hospital, porque allí se aprende realmente a manejar lo que es un menú. Ya el menú comercial de un restaurante, de un hotel, ya eso es un arte, ya eso es es una consecución de los conocimientos de un chef en cuanto al arte, a la decoración, a la presentación. Pero realmente todo chef debería estructurarse primero en lo que son las dietas nutricionales, las dietas hospitalarias, para así aprender a manejar lo que es la complejidad y el ensamble de un plato, para saber realmente cuánta carne debe comer una persona, cuántos carbohidratos debe comer una persona, cuántas verduras debe comer una persona, porque comer bien no significa comer cantidad de verduras, ni cantidad de frutas, ni cantidad de carne, no. Comer bien es saber balancear de acuerdo a las necesidades nutricionales. ¿Alguna pregunta, muchachos? O sea que, profe, para hacer los menús de un hospital es más complicado que para los otros, o sea, para los otros tipos de menús. Claro que sí, Johnny. Y hablo muy en ¿Qué iba a serio. decir, Felipe? Pero el que hace los menús es un nutricionista, o especialmente el chef. Y me atrevería a decir que No, digamos que en un hospital deben de estar los dos, el nutricionista y el chef. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el nutricionista, que es lo que yo les he enseñado a ustedes, que eso no lo enseña nadie, valga la publicidad mía, eso en ninguna parte, en ninguna institución académica que enseñe gastronomía, enseñan la composición de menú tal como yo la enseño. ¿Por qué razón? Porque digamos que esta parte nutricional pues la maneja una nutricionista, y los chefs pues poco conocen esto. Tuve la oportunidad y digamos dentro de mi práctica y mi experiencia, trabajé 18 años como enfermero en un hospital, y aparte de eso fui chef de un hospital. Entonces conozco la parte clínica como enfermero de las necesidades nutricionales de un paciente, y conozco la parte de producción como cocinero, como chef del mismo hospital. Entonces eso me dio a mí el aval, la oportunidad de aprender el manejo de las dietas hospitalarias. Por esas razones que yo tengo a colación que todos los estudiantes de gastronomía deberían de pasar primero por una práctica hospitalaria a nivel de cocina, para que aprendan a manejar lo que son verdaderamente los menús o las dietas. ¿Para qué? Para poder diseñar y confeccionar un excelente plato, teniendo en cuenta el ensamble del plato. Cuánta proteína debo colocar, cuánto carbohidrato debo colocar, cuánto
cuántos reguladores debo colocar, vitaminas, minerales, cómo debo colocar una salsa, si es válido colocar una salsa, si la salsa que voy a colocar tiene una buena química con el producto que estoy preparando, eso lo vamos a ver más adelante, en el diseño, montaje y ensamble de platos. Entonces, es bueno que ustedes tengan este conocimiento, por eso desde el comienzo les enseñé qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es una grasa, qué es una vitamina, un mineral, como también cómo se sacan las calorías de una preparación. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, a mí me quedó claro. Ok, Felipe. No, señor. No, señor. Ok. Entonces tenemos, digamos que la comida de un hospital y, digamos, mirándolo, analizándolo desde los costos, la comida de un hospital es bastante bajo el costo, ¿sí? Y el aprovechamiento es bastante alto. O sea, el costo-beneficio de una comida de un hospital es bastante elevado. Entonces, por eso es importante aprender a manejar esta clase de menú. Digamos que también hay que tener en cuenta dentro de las dietas hospitalarias las costumbres culinarias de la zona, ¿sí? Digamos que de qué clase de comida se come en Bogotá. Entonces uno como cocinero, como chef de un hospital, uno debe tratar de montar los mismos platos, un ajiaco, y en los hospitales sirven ajiaco. Igualmente, pues hay que tener en cuenta a quién se le da un ajiaco, porque si yo soy diabético y a mí me van a dar un ajiaco en el almuerzo, pues hay que tener en cuenta que las papas son harinas, las harinas producen azúcar y esas harinas y esos azúcares se convierten en grasa. Es decir, yo soy diabético, pues me van a perjudicar de una gran manera. Igualmente hay que tener en cuenta cuáles son los productos típicos que se manejan en la región y de acuerdo a esos productos típicos, pues la gente los va a consumir. No es lo mismo un paciente santandereano a un paciente costeño, a un paciente paisa. La alimentación es diferente. Y si los tres están en Bogotá, pues de pronto al santandereano no le va a gustar en la forma de la comida de Bogotá y al bogotano no le va a gustar la comida costeña. Entonces hay que tener en cuenta esos productos típicos, esos platos típicos de cada región para mirar qué clase de pacientes tenemos y qué sintomatología tiene, qué patología tiene, como también cuáles son las costumbres de esa persona. Hay que tener en cuenta también la climatología en el diseño de un menú, en el diseño de un plato. ¿Por qué la climatología? Porque igualmente pues hay productos que se deben de servir fríos y hay productos que se deben de servir calientes. Y no sería bueno uno acá en Bogotá servir productos fríos como una crema de tomate, como una crema de aguacate, que son productos para temporadas cálidas. Entonces, acá en Bogotá, pues, digamos que esas temporadas cálidas no las hay, simplemente hace calor, pero no hay temporadas de verano. Entonces, no quedaría bueno servir una crema de tomate o una crema de aguacate en un almuerzo. Igualmente, pues también los productos típicos, digamos las frutas típicas, las verduras típicas de la región, hay que tenerlas en cuenta en el diseño de un menú hospitalario. Cuando hablamos nosotros de menú hospitalario, pues en un hospital se maneja lo que es el menú basal. ¿De qué comprende? Los primeros platos deben de llevar verdura cruda, normalmente en los hospitales sirven la verdura cruda o cocida al dente, no más de 3 minutos en su cocción. Arroz, hay que recordar que el arroz de los hospitales en gran medida son bajos de sal. También hay que tener en cuenta que el arroz en todos los hospitales, en todos los menús, es ofrecido porque el arroz es un cereal y por ende pues no contiene vitaminas, no contiene minerales, no contiene grasas, entonces es muy saludable, el arroz es muy saludable para los pacientes. También se sirve pasta y legumbres, recordemos que las legumbres son aquellos frutos que vienen en vaina, como el frijol, como la alberja, como la lenteja,
esos son legumbres y se sirven siempre legumbres, pero verdes, no leguminosas, que es el mismo frijol, pero ya seco, es la misma alberja, pero ya seca. Pero entonces sirven siempre, son legumbres, o sea, el producto es verde. Luego se sirven como segundos platos, pues lo que son las proteínas, como las carnes, los pescados, más la guarnición, ya sea una papa en puré, una papa cocida en bastones, lo que llamamos papa a la francesa, pero cocida, no frita, el postre, que normalmente si son diabéticos, pues se les sirve una fruta, y si son personas con dietas normales, pues se les sirve un helado, se les sirve una gelatina, se les sirve un postre básico. Y de desayunos, pues siempre se sirven frutas, lácteos y, y algo de proteína. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, una pregunta. En, Sí. en los hospitales funcionaría entonces tener lo que son las fichas técnicas de las preparaciones, ¿sí? ¿Cómo? Que si en los hospitales, pues, en el ámbito hospitalario para las preparaciones, sería una buena idea tener las fechas de las preparaciones por si algo, ¿no? En un hospital eso se llama patrón de receta estándar. ¿Patrón de receta estándar? Patrón, patrón de receta estándar. Sí, nosotros a nivel cocina, a nivel restaurante se maneja la receta, una receta estándar. ¿Sí? Sí. Digamos que puede variar en muchas situaciones, pero en un hospital se debe manejar un patrón, digamos, el patrón de receta estándar para pacientes hipertensos. Entonces, siempre son los mismos productos, digamos, no va a cambiar, lo que cambia es el montaje y la combinación de los productos, ¿sí? Pero siempre van a ser los mismos productos. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Por eso se ¿Esa llama patrón. receta siempre la hace la nutricionista o el chef? No, o sea, eso lo montan entre el chef y la nutricionista. Todos los menús típicos de un hospital los monta el chef y la y la nutricionista. La nutricionista lo que hace es, digamos, decir, este es un paciente hipertenso que tiene 60 años, mide 1,80, digamos, es una persona sedentaria, está muy obeso, entonces lo que necesita de proteína a la semana son 70 gramos, 2 veces a la semana. Eh, ella dice eso, pero entonces la técnica y los métodos son los que el chef maneja, ¿sí? Vale. El chef es el que dice, esto lo podemos hacer asado, esto lo podemos hacer al vapor, esto lo podemos hacer cocido, esto lo podemos hacer en estofado, ¿sí me hago entender? Entonces Sí, sí. es un trabajo mancomunado entre el chef y la nutricionista. Obviamente, en la medida en que el chef se va afianzando más con la nutricionista, pues obviamente va aprendiendo a diseñar los menús de acuerdo a los patrones que se manejan de acuerdo a las patologías de los pacientes. Listo, profe. Ok, entonces tenemos que, luego pasamos al servicio de alimentos en un hotel. Ustedes saben que todos los hoteles, pues, o no todos los hoteles, la mayoría de los hoteles tienen una cafetería o un restaurante. Estos hoteles a veces manejan sus propios restaurantes, sus propios hoteles, o a veces hacen franquicias y ofrecen el restaurante para que un tercero maneje el hotel o el bar. Que digamos que la comida en los hoteles siempre son en buffets, ya sea desayuno, ya sea almuerzo, ya sea cena, siempre se hacen a horas fijas. También se utiliza mucho el servicio de cafetería. En estos hoteles se maneja mucho el autoservicio o el servicio a la mesa y la venta de víveres informales, porque tienen sus propios almacenes de venta de víveres. Igualmente vamos a mirar las condiciones del servicio de alimentos en las universidades privadas y públicas, donde decimos que allí ofrecen servicio de alimentos o contratan una compañía concesionaria que
Por lo general, el servicio de alimentos está supervisado por un inspector local o una persona que es de control de calidad, ya sea de la empresa, ya sea de la institución o sea del Ministerio de Salud. Cualquiera de estas personas pueden hacer un control de calidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. No, señor. Ok. Entonces vamos a mirar, ya entrando en la preparación de alimentos, entonces vamos a mirar qué es un menú a la minuta. Para ustedes, ¿qué es un menú a la minuta? ¿Alguno de ustedes ha trabajado un menú a la minuta? Pues pienso yo que es cuando ofrecen la carta y todo lo que se hace al instante que el cliente lo pide. Ok. Ustedes han ido al restaurante japonés que hay. El restaurante japonés que hay en la vía Tenjo, por el Teppanyaki. ¿Saben qué es el Teppanyaki? No, señor. De pronto el nombre no les suena, pero sí han visto la técnica, que es hacer, son preparaciones chinas o japonesas que se hacen sobre una plancha, que la gente está sentada alrededor y el chef les va preparando la comida a base de arroz, de verduras, de camarones, y va preparando la comida en la plancha y se la va sirviendo inmediatamente al cliente. Ok, sí, he visto videos de eso. ¿Sí? Ese es el teppanyaki, ¿sí? Eso se conoce como comida a la minuta. Igualmente, cuando ustedes llegan a un restaurante y usted pide, por ejemplo, un roast beef, pide un chateaubriand, pide un pimienta, piden unas pastas Alfredo, eso es para que el chef se los prepara inmediatamente y se los prepara usted viendo la preparación, ¿sí? Tiene los ingredientes precocidos y usted solicita unas pastas Alfredo. Entonces tiene la salsa Alfredo a un lado, tiene los espaguetis, ya sea fettuccini, ya sea penne, ya sea vermicelis, funginis, cualquiera clase de estas pastas. Obviamente, pues las pastas Alfredo se hacen con espaguetis y la salsa Alfredo, pero ellos tienen la pasta precocida, tienen la salsa Alfredo y los otros elementos que acompañan la pasta. Entonces usted las pide, se sienta frente al chef y el chef les prepara la pasta Alfredo y se la sirve caliente. Eso es lo que se habla de plato a la minuta, ¿sí? Y nosotros a veces lo confundimos con el plato a la carta. El plato a la carta es cuando tú vas a un restaurante, te sientas en la mesa, te pasan una carta, ¿sí? Y tú la pides, ¿sí? Y tú la pides, pero porque ya está establecido en una carta. Entonces tú pides el plato y el chef lo prepara inmediatamente. Entonces son dos conceptos diferentes, ¿sí? El de la minuta y el de la carta. El de la minuta es que en el minuto que tú lo pides, el cliente, sin mirar carta, tú te puedes sentar y decir, obviamente, porque uno ya sabe cuáles son los productos que venden en el restaurante, que no tienen carta, pero uno sabe qué producto. O el cliente es tan experto que si yo pido una trucha en salsa bechamel, si yo pido una trucha en salsa holandesa, si yo pido un róbalo en salsa mil islas, si yo pido un mero en salsa nantúa, cualquiera de estas salsas, el cliente está en la condición de prepararlo a la minuta. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, y el menú a la carta es cuando ya hay una carta establecida. Entonces, yo veo que hay churrascos, yo veo que hay pescados, o sea, hay carnes rojas, hay carnes blancas, hay pescados, hay pollos, hay pastas, hay arroces, todas esas cosas. Yo miro eso, pero si yo quisiera pedir un plato diferente a los que hay en la carta, muy posiblemente no me lo van a preparar. Entonces hay que diferenciar esos dos, el plato a la minuta o el plato a la minuta y el plato a la carta. Entonces, una cosa es ya menús establecidos, otra cosa es que el chef
tiene la capacidad de preparar el plato a la minuta, en el momento que se le pida cualquier plato. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. Señor. Entonces, ese es el plato a la minuta. Entonces, cuando hablamos las características del menú a la minuta, pues tenemos que es una receta estandarizada que el chef maneja. Son técnicas, métodos y tiempos iguales, que el plato tiene las mismas características de proceso, que los alimentos son preparados nutricionalmente, que los alimentos tienen sus cantidades en gramos en crudo, que igualmente el chef sabe cuánto pesa el plato y aparte de eso sabe cuántas calorías tiene el plato. Entonces, estas son las características del menú a la minuta. Por eso realmente, por eso el teppanyaki son porciones, digamos que el chef maneja con un solo arroz, maneja diferentes preparaciones, ya sea con verduras, con mariscos, con carne, etcétera, etcétera. Entonces, él sabe qué proporción tiene cada ingrediente y cómo se mezclan y cómo se sirven en un plato. Por eso estas características. Cuando hablamos de menú cíclico, como ustedes ven en la imagen, pues es un menú que se elabora, digamos, desayuno, almuerzo, cena, refrigerio, y que estos, durante toda una semana, por ejemplo, yo el desayuno preparo huevos con chocolate y pan. Al otro día preparo huevos pericos con café con leche y arepa. Al otro día preparo huevos fritos con chocolate y jugo. Sí, entonces es un menú de una semana establecido, lo mismo el almuerzo, lo mismo la cena, lo mismo el refrigerio. Y a los 15 días se cambia el menú. Entonces, lo del lunes se pasa para el viernes, lo del jueves se pasa para el martes y se van cambiando los ingredientes. Esto es lo que se conoce como un menú cíclico. Ok, profe. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las características del menú cíclico? Pues que son alimentos que rotan constantemente, que son menús ya planificados con mucha antelación, que se hacen por periodos establecidos, o sea que cada 15 días o cada mes. Normalmente pues se hace cada 15 días porque si yo hiciera un menú cíclico para cambiarlo cada mes, tendrían que ser muchos platos, o sea, tendría que haber una buena logística y un buen inventario en el economato de productos para poder hacer un menú cíclico mensual. Igualmente, esto se aplica en las fábricas y en los colegios y se tiene en cuenta mucho la cantidad de calorías que tiene cada plato. Digamos, dentro de las ventajas y las desventajas es que primero la persona que lo diseña, la persona que lo prepara, tiene que ser muy experta. Como es un menú que todo el mundo ya lo sabe de memoria, pues eso recorta tiempo, recorta movimientos, se controla más la materia prima, digamos que el inventario es reducido porque como son productos ya, son procesos ya establecidos, pues no hay que tener mucha cantidad, sobran menos, hay menos mermas, igualmente los costos son muy bajos. En cuanto a las desventajas, pues que como esto es los mismos platos cada 8 días, entonces se vuelve un menú muy aburridor, digamos que no se pueden hacer ajustes, no se pueden hacer cambios, y digamos que en cuanto a limitaciones de mercado, pues digamos que sí es muy limitado, porque como es un menú ya establecido, pues digamos que no se puede hacer de una buena adquisición de materia prima. Estas son las características. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. Ok, No, señor. ok. Entonces ahora voy a hablarles de las texturas en gastronomía. Dentro de las texturas de gastronomía tenemos que se manejan varias para el ensamblaje de platos, como ustedes ven acá. Profe, no se ve. ¿No se ve? No, señor. Ok, ya les mido. ¿Ya lo ven ahí? Sí, profe.
Ok, entonces tenemos texturas en gastronomía. Entonces tenemos las texturas crujientes. Estas texturas crujientes pues, son las que nos hacen percibir el sonido por medio del oído, que es una de las texturas más importantes de la gastronomía. Luego tenemos las texturas duras, que son, digamos, esas texturas como las carnes, como los pollos, como los pescados, que son texturas duras que son la base de cualquier plato. Luego están las texturas blandas, como son los purés, ¿sí? Esas texturas son las que permiten que haya un buen ritmo en el montaje del plato, porque yo no puedo hacer las mismas texturas. Yo siempre tengo a colación, siempre coloco como ejemplo el arroz con pollo. El arroz con pollo es un plato lineal, es un plato monotemático, porque casi todas las texturas son iguales. Si ustedes observan, analizan un arroz con pollo, la textura del arroz, la textura del pollo, la textura de las verduras, son las mismas. Entonces se vuelve un plato muy aburridor. ¿Qué es lo único que le cambia al arroz con pollo de pronto su necesidad de consumo? Es de pronto los sabores, ¿sí? El sabor que yo le quiera impregnar al plato. De pronto le subo un punto más de sal, le bajo un punto más de sal, le agrego salsa de tomate, le agrego especias. Entonces, todo esto me hace que el plato de pronto tenga un sabor más agradable. Pero si miramos las texturas de un arroz, son muy monotemáticas, son muy lineales, que realmente no se juega con ninguna textura. Entonces, es importante tener claridad en el manejo de las texturas en un buen ensamble de platos. Igualmente tenemos las texturas fibrosas, como pueden ser las verduras, que son como la habichuela, como los espárragos, como las zanahorias, son texturas fibrosas. Están las texturas líquidas, que normalmente una textura líquida pues son los espejos que uno maneja en la presentación y en la decoración de un plato. Están los geles o las gelatinas, que para eso pues hoy en día se está utilizando mucho la cocina molecular para hacer esferas, para hacer geles dentro del contexto de un plato. Están los suntuosos, que son los cremosos, que a veces se utilizan dentro de las decoraciones o digamos se colocan esos suntuosos en ciertas preparaciones, como cuando yo hago unas papas a la crema, entonces yo pongo ya las papas al horno con mantequilla, laurel, las llevo al horno, yo primero las precozo, luego las llevo al horno, hago un brillo con clara de huevo, con clara y yema de huevo, hago un brillo, le agrego mantequilla líquida, le agrego clara de huevo y yema batido, eh, le hago un brillo a las papas, le agrego laurel, le agrego romero, pimienta, preparo las papas y luego hago una salsa crema con crema de leche, con mantequilla, con mayonesa y queso crema, hago la salsa y le agrego esa salsa por encima de las papas y me presenta unas papas untuosas de buen sabor y de buena textura. Luego están los frágiles, que son los crumble o la tierra que uno hace, los triturados, digamos que estas texturas, digamos, tienen que ser bien trabajadas cuando uno está haciendo, digamos, trabajos con azúcar, está haciendo unos trabajos con chocolate. Entonces, son todas esas figuras, todas esas láminas que uno hace con estas texturas. Y por último, pues están los vítreos. Cuando uno hace una papa de vidrio, cuando uno hace un papel de gelatina, de pimentón, hacen un papel de aguacate, entonces estos se consideran como vítreos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿usted estas plantillas las puede subir a la plataforma? ¿Cómo? ¿Las plantillas usted las sube a la plataforma? Sí, claro, yo mañana subo igualmente en la plataforma ya hay 15 diapositivas de todas las clases.
Listo, profe. ¿sí? Y estas, pues, digamos que ahora no subo estas, porque igual ya vamos a empezar cómo se diseña, cómo se monta, cómo se ensambla un plato, teniendo en cuenta la planimetría, teniendo en cuenta la geometría y la simetría del plato, sobre este tema que venimos ahora. Entonces, digamos que cuando yo voy a hacer, ahí ven el título, estructura los alimentos en el montaje de un plato, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las texturas? ¿Cuáles son los porcentajes de las texturas que uno debe montar en un plato? Entonces está la textura dura, la textura blanda, la textura crujiente, la textura gel, la textura untuosa. Están los colores, cómo se deben de montar. El color fuerte, el color brillante, el color opaco, el color oscuro, el color blanco. En la otra está cómo se deben de montar los sabores. Entonces están los sabores fuertes, los sabores frescos, los sabores picantes, los sabores aromatizados, los sabores anisados. Y por último están los olores. ¿Cómo se montan los olores? Entonces el olor fuerte, el olor aromático, el olor fresco, el olor afrutado, el olor endulzado. ¿Cómo se montan? Entonces, para eso sí, aspiro y espero que para la próxima semana estoy mirando cómo me consigo un tablero para poderles explicar esto, ¿sí? Porque acá sí me toca que buscar la forma de que ustedes vean, ¿sí? Ok. Porque como nos vamos a meter en el mundo del montaje, ensamble de platos, teniendo en cuenta la armonía, teniendo en cuenta el ritmo. Entonces, de acuerdo a estos porcentajes, ustedes mismos deben de decidir, de pensar cómo montan las texturas, qué va primero, si primero van a montar un crocante, si luego van a montar una blanda, luego un duro, luego un untuoso, luego un cremoso, luego un gel. Entonces ustedes son los que tienen que ir diseñando el plato de acuerdo al ritmo y a la armonía que le quieran presentar. E igualmente cómo van a montar los olores, en dónde va a ir el olor fuerte, dónde va a ir el olor de los productos van a llevar ese olor, igualmente los sabores, el sabor picante, el sabor ácido, el sabor amargo, dónde lo van a montar, cómo quieren ustedes jugar con las emociones del cliente en el montaje del plato y luego mirar de acuerdo a la técnica del color cómo van a difuminar el plato en forma ascendente o en forma descendente, que van a colocar primero un color fuerte, un color brillante, un color opaco, etcétera, etcétera. Pero para eso entonces sí voy a necesitar de pronto un tablero para poderles explicar eso más preciso. Listo, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe. No sé. Igualmente, muchachos, pues estas clases ya están montadas en la plataforma. Digamos que por esta contingencia de las clases virtuales y que empezamos, o sea, no es lo mismo una clase virtual a una clase presencial, ¿no? Porque en la clase presencial se explica más directamente y se aceleran más los procesos. En cambio, en una clase virtual, pues, como es muy monotemática, pues toca uno que preparar la clase y explicar un solo tema, porque si uno se pone a explicar diferentes temas, pues digamos que no da el mismo resultado. Entonces, de pronto esto dificulta un poco el ir uno avanzando, ¿sí? Porque son muchos los temas, por ejemplo, las dietas hospitalarias es un tema que yo siempre lo enseño a más profundidad en una clase presencial, porque yo les voy explicando con fórmulas, con procesos, les voy explicando cómo se monta un plato hospitalario, hiposódico, ¿sí? Hiposódico que es bajo en sal, hipercalórico, o sea, bajo en calorías, si es un plato hipoproteico, o sea, bajo en proteínas, si es un plato hipocalcémico, entonces, ¿qué productos le puedo colocar? ¿Qué productos no le puedo colocar? ¿Sí? Eso es más explicado a nivel presencial, ¿sí? A nivel virtual es más complicado explicar eso. Sí, profe, tiene ¿O razón. ustedes qué piensan? Ah, sí, profe. ¿Sí? Es que es complicado virtual. Uy, sí.
Mejor presencial. Sí, 1000 veces. Entonces, muchachos, pues, yo aspiro y espero que para la próxima clase estén los otros compañeros porque ya vamos a mirar cómo se monta, cómo se diseña un plato, cómo se decora un plato, cómo se colocan las salsas, qué significa una salsa, qué significa un espejo, cómo se hace una tierra, todas estas formas de presentación de platos, qué altura se le debe de dar al plato, en qué momento se levanta el plato, en qué momento se baja, en qué momento se aplana. Todas estas son técnicas a nivel internacional que se manejan en el montaje de platos, pero eso se hace de manera más presencial que virtual, ¿sí? Porque no tengo, aquí no hay forma de dibujar, de mostrarles ni nada de esas cosas. Entonces, pues estoy buscando la forma de instalar un tablero y mirar a ver cómo ubico el celular para que pueda enfocar esa explicación. Vale, profe, ojalá lo pueda conseguir. Sí, porque lo que viene es ir bueno que usted lo vea, ¿sí? Sí, Entonces, profe. muchachos, pues esto ha sido todo por la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo les pareció la clase? Bien, profe. Sus temas más interesantes. Importante también. Profe, ¿algún libro que nos Muchachos, recomienda? ¿cómo, Johnny? ¿Algún libro para leer sobre cómo montar los platos, profe? Pues como para tener una idea para la próxima clase. Digamos que libros no hay, libros no hay. Hay son, digamos, trabajos que han hecho como guías, ¿sí me van a Mm, entender? Como guías para montar platos, ¿sí? De todas formas, yo esta semana, este fin de semana, voy a montar algunos PDFs que tengo sobre la cocina emocional y ahí se van a dar cuenta sobre estas técnicas de montaje, ¿sí? listo, profe. Y hay otras técnicas como lo que es la geometría, la planimetría, la simetría del plato, eso no lo van a encontrar ustedes. Eso es un trabajo que yo hice a nivel de investigación hablando con todos los chefs, hablando con Sergio, con Adolfo, con Néstor, con Ricardo, con otros chefs de otras universidades, hablando con psicólogos, hablando con ingenieros de alimentos. Fue un trabajo que yo hice con respecto al montaje de platos. Inclusive yo estaba tratando de montar en la Unigermana una clase donde yo enseñaba cómo montar platos teniendo en cuenta los ritmos musicales, teniendo en cuenta las notas musicales de la música. Entonces, esa era la idea mía, dar una clase de cómo montar un plato de acuerdo a las notas musicales. Ok, noto. Interesante. ¿Sí? Y ese es un estudio que yo he hecho, que he estado haciendo, pues quizás como le manifiesto yo a mi señora siempre, yo estoy tratando de hacer un libro donde yo voy a explicar todo esto, digamos en cuanto a las emociones, a las sensaciones, a la inteligencia emocional, teniendo en cuenta la nutrición, la dietética, teniendo en cuenta los colores, cómo un chef debe de crear un plato. Esa es mi idea, en eso estoy trabajando, tengo toda la información, tengo todo el conocimiento, tengo toda la experticia, toda la práctica, y la idea mía es escribir un libro sobre esto, de como sobre esto no hay, ¿sí? Entonces es como, digamos, cómo ir orientando a un cocinero desde la parte de la química, cómo debe de ir preparando un plato, teniendo en cuenta el sistema digestivo del comensal, teniendo en cuenta las sensaciones, las emociones, teniendo en cuenta los nutrientes, teniendo en cuenta la técnica del color, las técnicas de ensamble de platos, etcétera, etcétera. Sobre eso es que estoy escribiendo el libro, que de pronto pues eh, pueda servir para que la gente se oriente más de todos los procesos que debe tener un cocinero. Yo se lo compro, profe. ¿Alguna pregunta? Yo le compro el libro, profe. Ok, ok, vamos a mirar.
Ok, ya igualmente, pues la idea mía también es como realmente mi especialidad es la cocina con insectos, también quiero meter en alguna parte, yo ya tengo 100 recetas de cocinas con insectos propias, entonces desde una arepa rellena con hormigas hasta una papa a la huancaína o una causa limeña con grillos, etcétera, etcétera. Qué rico. Sí, entonces, eso son propuestas y proyectos míos para este semestre que viene. Aspiro y espero, obviamente yo no voy a sacar un libro en 6 meses, pero sí espero que para el próximo año, en junio, ya tenga este libro con todo este compendio de información que tengo y con este compendio de conocimientos que he adquirido basado en mi práctica, en mi experiencia, en mi conocimiento y en el estar tanto tiempo trabajando con indígenas, pues me veo obligado a sacar a la luz todas estas preparaciones. Pero bien, profe, lo felicito. Uh-huh. Muchachos, entonces yo les agradezco que hayan participado en la clase. Espero que ustedes le comenten a sus compañeros. Igualmente yo este fin de semana subo esta clase. Igualmente cada día estoy mejorando más las clases en este aspecto documental, para que ustedes tengan un buen documento en sus archivos. Les agradezco que hayan participado en la clase. Entonces nos vemos el próximo jueves. Hablen con sus compañeros que ya la otra semana empezamos en el montaje y ensamble de platos para los menús. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, señor. Entonces, muchachos, un abrazo para los dos. Espero que se sigan cuidando, que cuiden a sus familias, que disfruten este fin de semana, que disfruten el tiempo escaso de descanso que tengan y nos vemos el próximo jueves. Listo, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Es un abrazo. Listo, profe, que hasta luego.